Israel vio que pasó esto en Siria y sencillamente se bajó de los altos de Golán. Se bajó de los altos del Golán, que es un territorio sirio ocupado por Israel desde 1907. Y sencillamente no solo que tomó en los altos de Golán en estos días, sino que se metió más allá y está ya muy cerca de Damasco. Porque lo grave que está pasando, aparte del cambio de gobierno, que creo que no es lo más grave, es la incursión israelita, pues, que se aprovechó de esto para meterse en Siria. Ya está en la Franja de Gaza, está en Cisjordania, se metió con toda la violencia, incluso contra las fuerzas de seguridad de la ONU, los cascos azules, en Líbano. Y ahora ya se metió en Siria también. Incluso las agencias de noticias israelitas difunden con el menor empacho y sin ruborizarse el ataque a buques militares sirios. Los países árabes tienen varios problemas. Uno, que son intervenidos geopolíticamente siempre, porque han sido vistos como conejillo de indias para que con ellos se hagan lo que les dé la gana. Intervencionismo, guerra, como la guerra de Afganistán, de ahí nació Al Qaeda, porque dan a entender los medios de los cables internacionales como que los terroristas se hacen terroristas, como dicen a los terroristas, porque les da la gana, ¿no? O sea, son terroristas, porque quieren matar, y ese es el tema. O sea, ellos viven su drama, porque están siendo intervenidos, están siendo vulnerados en sus derechos. Pero lo que no se ve, y de eso comentan, cómo esto ha creado una resistencia enorme en Egipto, Irak y Qatar, que condenaron lo más importante de esto, es la presencia militar israelí en la zona supuestamente desmilitarizada entre Israel y Siria. Porque esto es una violación flagrante al acuerdo de separación de las tropas de ambos países, firmada en presencia de la ONU en 1974. Yo sí creo que estamos muy próximos a que en algún momento de algún desliz, en algo que se le va de control, podemos estar yendo a una escalada atómica. Porque lo de Israel ya es una provocación permanente. Primero, a mí me da mucha pena el Ecuador y más de un país de los nuestros, de nuestra órbita, y de los medios de comunicación nuestros. O sea, lo único, ¿para qué tenemos que escucharlos a los de acá? Si nada más escuchar la versión unilateral de lo que dice el cable internacional occidental, o sea, las agencias de noticias occidentales, sobre el tema de Siria. Y ya, pues, ¿para qué van a estar escuchando a las cajas de resonancia que repiten sin beneficio de inventario todo lo que escuchan de afuera? Le escuchaba en una entrevista, me parece que de ayer o de ahora, ayer me parece que fue o de ahora, ya ni me acuerdo, una persona, un tal experto internacional ecuatoriano hablar sobre la crisis. ¿Para qué hay que escuchar si nada más escuchen lo que dice la CNN, lo que dice The New York Times, lo que dice Washington Post? O sea, son copiones y recitan al pie de la letra lo que dicen afuera. Entonces es la explicación que dan al tema sirio. Pero métenlas de andar hasta no sé dónde. Porque primero se da esto, hay que decir cosas que sí son ciertas. O sea, Bashar al-Assad, que esto es una costumbre que es realmente, a mí en lo personal, a mí no me agrada. No lo de él, sino en general cualquier persona. Estuvo 24 años en el poder. Típico en muchos países. O sea, cogen el poder y no quieren soltar la teta. Eso pasa en muchos países. Pasa en Cuba, 65 años, 66 años. Pasa en Venezuela. Pasa en Nicaragua. Pasa en Corea del Norte. Pasa en la misma Rusia. Pasa que cogen el poder y chao, y ahí sí, que entreguen. Por eso son un peligro, en peligro que lleguen al poder, porque de pronto mañana ya no van a querer entregar el poder. Entonces, 24 años en el poder. Pero los países árabes tienen varios problemas. Uno, que son intervenidos geopolíticamente siempre, porque han sido vistos como conejillo de indias para que con ellos se hagan lo que les dé la gana. Intervencionismo, guerra, como la guerra de Afganistán, de ahí nació Al Qaeda, de la cual nacen los pupilos de aquellos que pertenecen ahora al grupo de la Alianza Islamita, HTS, donde está Jolani,
que son justamente porque son grupos que nacieron de la oposición, porque, a ver, el Ecuador no tiene esto, que un día de esto tengamos una fuerza militar encima de nosotros, extranjera, que nos que haga lo que les dé la gana, y eso va generando resistencia, creación de grupos rebeldes y etc. cosas, porque dan a entender los medios de los cables internacionales, como que los terroristas se hacen terroristas, como dicen a los terroristas, porque les da la gana, ¿no? O sea, son terroristas, porque quieren matar, y ese es el tema. O sea, ellos viven su drama, porque están siendo intervenidos, están siendo vulnerados en sus derechos. El Medio Oriente es un campo de ensayo de todo tipo de políticas, y generalmente son perjudicados. Entonces, con base en esto se da este movimiento, esta coalición islámica, que casi podríamos decir que negociaron la salida de Bashar el-Assad, porque incluso en la transición su primer ministro está trabajando con los que están haciéndose cargo del gobierno, porque es una toma de poder prácticamente sin derramamiento de sangre. Pero, ¿qué ha generado esto? Que de manera brutal, esto es lo que tienen que criticar. Israel vio que pasó esto en Siria y sencillamente se bajó de los altos de Golán. Se bajó de los altos del Golán, que es un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. Y sencillamente no solo que tomó en los altos de Golán en estos días, sino que se metió más allá y está ya muy cerca de Damasco. Metió su aviación para atacar numerosos puestos sirios, como es todas las instalaciones que están en el Monte Merón, y etc. cosas. Entonces, en estas entrevistas que hicieron acá en el Ecuador, y voy a decir con nombre y apellido en Teleamazonas, el pseudoanalista decía, sí han entrado, porque escúchenme esto, decía, porque Israel lo que está haciendo es precautelando de que no hayan armas contra ellos. O sea, qué lindo chiste, o sea, mañana Colombia puede entrar al Ecuador, con el pretexto de decir, lo que estamos precautelando es nada más que el Ecuador no vaya a estar desarrollando armas que después nos puedan atacar, y con eso justifican que Colombia se nos meta a nuestro territorio. O sea, esto es lo que están haciendo, porque lo grave que está pasando, aparte del cambio de gobierno, que creo que no es lo más grave, es la incursión israelita, pues, que se aprovechó de esto para meterse en Siria. Ya está en la Franja de Gaza, está en Cisjordania, se metió con toda la violencia, incluso contra las fuerzas de seguridad de la ONU, los cascos azules, en Líbano. Y ahora ya se metió en Siria también. Y entonces, Israel, incluso las agencias de noticias israelitas, difunden con el menor empacho y sin ruborizarse el ataque a buques militares sirios. Y entonces, pero además, ¿qué es lo que pretenden hacer? Esto es grave, a pesar de que Estados Unidos dice que no. A países como Estados Unidos hay que creerles al revés. O sea, ¿qué es lo que ellos siempre han hecho? Han hecho con numerosos países, no pudieron con Vietnam, creo que es el único país que no les permitió. Es dividir un país en pedazos. Y entonces lo que tratan es que Turquía se parta en varios enclaves, ¿no es cierto? Destruir la unidad en Siria, en Siria, para que Turquía se lleve un pedazo con el control de Alepo y Idlib. Los kurdos establezcan su propio Estado, una nacionalidad interna que cree una división enorme adentro, y al resto del país lo dividirían en pequeños pedazos. Esto es lo que quieren, pero lo que no se ve, y de eso comentan, cómo esto ha creado una resistencia enorme en Egipto, Irak y Qatar, que condenaron lo más importante de esto, es la presencia militar israelí en la zona supuestamente desmilitarizada entre Israel y Siria. Porque esto es una violación flagrante al acuerdo de separación de las tropas de ambos países, firmada en presencia de la ONU en 1974. Entonces, esto es lo que realmente está pasando. Y entonces, incluso el secretario de la ONU dio la posibilidad de un hipotético de reconocer al gobierno de HTS, del Organismo de Liberación de Levante. Y así está dando las cosas, pero hay otras cosas que es importante verlas en este tema. Que es lo siguiente, para que vean que aquello que decía Einstein. Einstein decía que hay dos cuestiones infinitas. Y decía, la una, el universo, y decía de lo cual tengo dudas, y después dijo, y la segunda cuestión infinita es la estupidez humana.
O sea, analicen lo que pasaron en Teleamazonas y muchas de las cosas que han venido en el cable, porque estos no son más que loros repetidores de lo que oyen afuera. Y entonces decían que esto es un movimiento chiita, que es un movimiento chiita el que se ha generado. Lo que vive Siria no es chiismo, ellos son sunitas. Los grupos sunitas son Hamas, Al-Qaeda, los talibanes, el Estado Islámico, los hermanos musulmanes, Estado Islámico o ISIS, que lo conoce. Y los grupos, el grupo por excelencia chiita es Hezbollah. Pero lo presentaban como que este grupo que está ahí es un grupo que nace de Al-Qaeda. Al-Qaeda son sunitas, no son chiitas. Son sunitas. Y entonces, ni siquiera en eso tienen el cuidado de saber cómo se maneja. Incluso Al-Qaeda, ¿cómo nace el movimiento de resistencia islámica? Nace fruto de la invasión soviética en Afganistán. Ahí es donde Bin Laden, que después fue famoso, que inicialmente fue financiado por Estados Unidos para que crea estos grupos insurgentes contra la presencia soviética, la presencia rusa soviética en Afganistán. O sea, los Al-Qaeda tienen otra forma de pensar. Pero en todo caso, ¿qué podría yo rescatar de lo que está pasando? Lo más grave, porque hasta este momento, claro que hay cosas que son graves, ¿no? Cuando uno ve las fotos, de eso que se conocía, pero que ahora hay videos. Claro, videos donde no se ve la masacre, pero ellos tenían una prisión descomunal que se llamaba el Matadero en Siria, donde el que entraba no salía, porque eso era un viaje sin retorno. O sea, son países, por eso se mantienen 24 años. Por eso Gaddafi duró lo que duró también. Porque son así, o sea, y el que se mueve, sencillamente de lo que les hizo Gaddafi en Libia, el Consejo de Purificación. Entonces son países tan condenados a vivir en eternas guerras. Pero dentro de todo esto, lo más grave es la actitud israelita. Un país absolutamente expansionista, un país que no respeta el derecho internacional. Y entonces le da la gana de bombardear una zona militar, pero un rato de eso se les va a dormir el diablo. Porque en esta incursión de Israel incluso están afectando la presencia rusa que tenían de acceso al Mediterráneo con su flota naval. Un rato de eso se les duerme el diablo. Y yo sí creo que estamos muy próximos a que en algún momento de algún desliz, en algo que se le va de control, podemos estar yendo a una escalada atómica. Porque lo de Israel ya es una provocación permanente. Provocación que hace que hasta los países que eran aliados de Israel, como Egipto, como Qatar, tradicionalmente que han estado con Israel, o sea, de manera disimulada, Egipto menos disimulada, Qatar con una posición muy tibia en los primeros años, después ya tomó otra actitud, especialmente desde cuando Al Jazeera, el medio de comunicación internacional de los árabes, se radicó en Qatar. Pero esto va a hacer que se unan más los árabes, porque los árabes van a terminar dando una respuesta definitiva a lo que hace Israel. Entonces vamos a ver qué pasa también con la asunción de Donald. Yo creo que Donald Trump le haga mucho gusto lo que está pasando en el Medio Oriente, porque son escaladas de violencia. Uno sabe cómo comienza un conflicto, pero lo que no se sabe es cómo termina. Hasta este momento han tenido algún tipo de éxitos, porque el Occidente se ha puesto a proteger a su niño malcriado y agresivo y asesino que es Israel, pero puede dormirse del diablo en cualquier momento, porque lo más grave de lo que está pasando en Siria, aparte de lo que están dándose un cambio de gobierno, que creo que había que oxigenar eso, lo más grave es la invasión, una nueva incursión de Israel, esta vez sobre Siria. Eso es lo grave, que se han aprovechado de una crisis interna para que Israel invade el territorio sirio, incluso vía los acuerdos de 1974, y tome no solamente las alturas del Golán, sino que penetre mucho más allá. Esto es lo que está pasando, hay que ver cómo se van dando los acontecimientos. Pero para eso, lo que se dice vulgarmente, al cristal hay que mirarlo desde todos los ángulos. Nuestros analistas, entre comillas,
Cuando los invitan a una entrevista, lo que hacen es entrar al internet, capturar lo que dicen los gringos y ir como caja de resonancia a repetir lo que han aprendido. No hay análisis de ningún género. Y las especulaciones son baratas.